preguntas las que vamos a realizar. Bueno, la primera es en cuanto a su experiencia como líder político, ¿qué lo motivó a ser un líder político? Las circunstancias, el secuestro. El secuestro me llevó a ser un activista para defender a los secuestrados en este país. Eso me causó muchísimos problemas de todas maneras con las organizaciones violentas. El riesgo, organizar marchas en cuando nadie las organizaba. Y aceptar los retos. Compromiso con el país. Cuando yo salí del secuestro no había nadie que defendiera las voces de los secuestrados y yo me metí, creé una fundación, hice marchas en el 96, en el 97, en el 98. Eso me costó que la FARC me fuera a matar, me tocó irme del país. Y cuando Álvaro Uribe me ofreció ser candidato a la vicepresidencia, le dije que sí, a pesar de no haber sido nunca político, yo era periodista. Y pues ese compromiso, ese amor por una causa, yo creo que lo peor de cualquier posibilidad de tener liderazgo político es la ambición, porque eso lo lleva a usted para lograr algo, lo lleva a comprometerse en cosas que uno no necesariamente desea, ni es bueno ni para la política ni para el país. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo analiza su experiencia como líder político? ¿Qué retos y dificultades ha tenido hasta el momento? Pues mire, lo primero es que yo soy demasiado sincero, yo digo las cosas como las veo. Y en política a veces le cobran a uno esa sinceridad. La política tiene un elemento de hipocresía que yo no lo conozco y no lo entiendo y no lo sé manejar. Pero la gente, por el contrario, le gusta también eso. Entonces, en político no se gana muchos enemigos por ser sincero, pero también hay mucha gente que admira esa sinceridad y esa franqueza. Yo diría que ese es como uno de los más, uno de los riesgos y beneficios más grandes. La otra dificultad que he tenido es que yo no transo. O sea, yo no transo principios ni valores. Y eso pues en política es complicado porque la política es una transacción permanente. Y yo hay líneas que no cruzo. Entonces eso genera problemas. ¿Cómo caracterizaría su estilo de liderazgo político? Sincero, honesto, transparente, espontáneo, comprometido y de mucho trabajo. El liderazgo en cualquier cosa requiere coherencia, persistencia y trabajo, como decía Álvaro Uribe. En cuanto al liderazgo político que requiere nuestro país para construir un futuro positivo para todos, ¿cuáles cree que son los principales retos que tiene un líder político en nuestro país pensando en el futuro económico? Pues mire, yo creo que el principal reto es el de ser honesto y coherente. Aquí la gente va así y se vende por un contrato o se vende por un puesto y yo creo que eso es el peor daño que le puede hacer la política al liderazgo sano es eso. Si tuviéramos partidos fuertes donde la debilidad de los partidos es otro de los elementos negativos, partidos fuertes, y estamos construyendo uno en el centro democrático que tenga una coherencia ideológica, eso sirve mucho. Pero sobre todo yo creo que la característica más importante del líder es el compromiso, es la capacidad de trabajo y es honestidad. En estos momentos las personas ven la política con una mala imagen. ¿Cómo cree usted que se puede cambiar esta mala imagen que tienen los líderes políticos en nuestro país? Pues metiendo a los bandidos a la cárcel, eso es lo primero. Generando a los bandidos de la política, me refiero. Generando partidos fuertes que pudieran sancionar a aquellos que cometen lo que se están viendo en las elecciones. Y tercero, trayendo gente nueva, decente, honesta. Mucha gente se mete a la política es por un negocio y no por servir. Mi hijo seguramente tendría un futuro mucho mejor en el sector privado, pero tomó la decisión de servir, entre otras porque toda mi vida ha sido eso y toda mi vida ha sido tratar de darle a él ese ejemplo. Y con ese ejemplo él tomó la decisión de servirle al país en un cargo que es muy difícil, que es muy complejo, que requiere mucho compromiso y que requiere servirle al país, si uno lo quiere hacer bien. Entonces yo creo que con eso uno podría mejorar la política. Ojalá tuviéramos menos ñoños y menos Benedettis y más Gabrieles y más Angélicas Lozano. ¿Qué hace
hacer con los problemas de corrupción presentes en un porcentaje importante de los líderes políticos de Colombia? Primero, dar ejemplo. A mí me tocó sacar a una persona de mi partido que le probaron un tema de corrupción y yo inmediatamente lo llevé a la cárcel. En mi partido la gente me decía, pero ¿cómo hace usted eso? Si es una... Y yo, eso es un ejemplo fundamental. Los partidos tienen que dar ejemplo. La justicia tiene que ser menos política, la justicia está politizada, la justicia se compra. Miren lo que pasó con el cartel de la toga, por Dios, eso es una vagabundería. El día que tengamos una justicia eficaz y eficiente, ese día los políticos le van a empezar a temer, a meterle la mano al presupuesto y a robar. ¿Cuál es el papel de los líderes políticos de nuestro país de cara al post-acuerdo o al post-conflicto? Lo primero es ser coherente. Lo primero es, nosotros le dijimos a los colombianos que vamos a cambiar los acuerdos y eso es lo que hay que hacer. Pero decir las cosas de frente. Lo que pasó, por ejemplo, con el acuerdo es que el presidente dijo esto no va a pasar y pasó esto, no. Le mintió a los colombianos permanentemente. Y yo creo que parte del resultado del plebiscito fue eso, fueron las mentiras tras mentiras tras mentiras tras mentiras del presidente durante el proceso. Uno tiene que ser honesto con los colombianos y nosotros hemos sido honestos y eso es lo que vamos a hacer si ganamos la presidencia. Y el liderazgo tiene que ser un liderazgo de tender la mano, pero siempre que haya justicia. O sea, el tema de la justicia es importantísimo. En el Congreso van a llegar 10 personas que cometieron toda clase de delitos de lesa humanidad. Violaciones, abortos forzados, asesinatos, desplazamientos, desapariciones, toda clase de atrocidades y no han pasado por la justicia. Y eso es un pésimo ejemplo para los colombianos. Eso quiere decir que el crimen sí paga. Entonces, ¿por qué ellos están en el Congreso y el ladrón que se roba un carro no puede hacer lo mismo? Yo creo que hay que cambiar ese mensaje que hoy tienen, que se le mandó a la sociedad con ese acuerdo y eso es lo que estamos nosotros haciendo. Bueno, y para finalizar le pedimos el favor que nos dé unas recomendaciones acerca de lo que debemos hacer para lograr ser unos buenos líderes. Trabajo, el compromiso. Trabajo es una característica fundamental. 2, cercanía con la gente. Usted no puede ser un líder si usted no está oyendo a la gente, si usted no está permanentemente en contacto con ellos, si usted no está oyendo sus preocupaciones. 3, cambiar. Poder adaptarse al cambio, es muy importante. El líder es el visionario que dice esto va para allá, toca, y mucho antes de que la sociedad se dé cuenta. Estudiar, ser el más pilo, dar ejemplo. El ejemplo es fundamental y ser coherente. Ser coherente. Eso es fundamental. Si uno no sabe la respuesta a algo, si no la sé. Si uno se equivoca a una respuesta, si me equivoqué. Si uno está seguro en un tema, no cambiar de posición. Y 3, y creo que como último, hombre, poderse poner en los zapatos del otro. Poder tener esa empatía que uno necesita. Mirar al otro como un ser humano igual a uno y no sentirse uno por encima del otro y ponerse en el zapato de las dificultades, en los zapatos de las dificultades del otro. Buenas noches, mi nombre es Gloria Espinosa. Tuve la fortuna de conocer al doctor Francisco Santos Calderón hace más de 30 años. Fui compañera de trabajo en la Casa Editorial El Tiempo durante 20 años y tuve la oportunidad y la fortuna de viajar también a hacer un proyecto de visión futurista, un benchmarking a nivel mundial. Francisco Santos Calderón tiene altísimas competencias personales y profesionales y como líder político muchísimas más. Competencias personales maravillosas como son ese sentido social, ese compromiso social que lo caracteriza, esa motivación de logro, ese deseo de servir al país, ese deseo de hacer patria, ese deseo de alzar las voces de los secuestrados. Es que él es un líder
nato, es un líder que lo formaron las circunstancias y lo formó como líder político el secuestro. Como líder político, Pacho, como lo llamamos cariñosamente, se ha caracterizado por esa conciencia y esa responsabilidad social, pudiendo él dedicarse toda la vida sencillamente al periodismo. Decidió hacer vida política, con todo lo que significa hacer política en este país, pero gracias a sus competencias personales y profesionales, pues ha logrado desempeñarse como un muy buen vicepresidente durante 8 años, durante el gobierno de Uribe, pero además dejó huella en el país. O sea, cuando se habla de voces de los secuestrados, cuando se habla de derechos humanos, cuando se habla de corrupción, siempre hemos pensado que hay un líder detrás de todos estos temas, que es Francisco Santos. Bueno, como vicepresidente de Colombia, yo creo que como todo lo que ha sido el resumen de su vida política, siempre ha estado enmarcado por ese sentido social, por esa responsabilidad, por esa motivación de logro, por ese deseo de justicia que siempre a él lo ha movido y que lo movió a tomar el camino, porque es que el camino del desempeño político y del liderazgo político en este país no es fácil, pero pienso que especialmente ha sido ese sentido social y esa responsabilidad social que siempre a él lo ha movido en todos sus actos, y en toda su vida profesional y política. Sin lugar a dudas, fue el que se atrevió a decirle a los bandidos en este país: no más secuestro. Es el que se ha atrevido a decirle la verdad a los corruptos. Es el que los echa en la cárcel. No le tiembla la mano porque él jamás podrá ser tildado ni de corrupto, ni podrá ser tildado, ni podrá llamársele vendido, porque eso es él. Es una persona absolutamente transparente, es una persona pluralista, es un líder, es un líder que lo mueve la justicia social y el deseo de servir a la comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Luz Estela Camacho. Trabajé en Casa Editorial El Tiempo y tuve el placer de compartir con el doctor Francisco Santos Calderón como periodista y trabajando en redacción en nuestro periódico. Dentro de sus competencias personales es una persona muy líder en el tema de que era muy dinámico, muy entusiasta, muy abierto a las personas en colaborarles, un excelente comunicador, extrovertido, sencillo, muy elocuente, de un alto nivel que su periodismo lo daba para que fuese así, con esa personalidad. Como líder político es un personaje muy transparente, que no se quedaba callado, es de las personas que le gustaba decir siempre la verdad, de franco, de sincero pasaba a ser franco, y adicional a eso de un poder de convicción, de líder, de traer, de convocar a las personas, y de lo que él hablaba y de sus ideas era muy dinámico en hacer cumplir lo que él quería dentro de sus propósitos. Una de las cosas que él creó fue, dentro de su época, él vivió una experiencia muy difícil que ayudó a que creó un eslogan de no más a la corrupción, no más a la delincuencia, y eso ayudó a que fuese una persona y saliera de las personas que estaban calladas con el tema de la delincuencia. Trabajó mucho sobre los derechos humanos, era un vocero del tema del secuestro,
estuvo muy ligado a las familias que sufrían este dolor y de una calidad muy humana para poder liderar estos temas tan delicados. Claro que sí. Gracias a sus competencias personales, a su nivel académico y profesional de periodismo y literatura, llegó a ser un gran líder político, una voz abierta al país para un país libre.